Hola jóvenes, muy buenos días, otra vez por aquí. En esta ocasión vamos a trabajar con un video sobre la segunda ley de Newton. Un video en el cual vamos a resolver un problema que tiene, primero, está en un plano inclinado. Segundo, tiene coeficiente de fricción, es decir, tiene fricción en ese movimiento. Tercero, está siendo jalado con una fuerza que se encuentra en cierto ángulo también. Pero hay una condición que es diferente a un video anterior que ya les explicaba este tipo de problemas. Ahora la condición es que el objeto se mueve a velocidad constante. Bien, ¿qué sucede cuando tenemos velocidad constante? Cuando hay velocidad constante, no hay cambio en la velocidad. Al no haber cambio en la velocidad, esto implica que no hay aceleración. Si nosotros nos vamos a la fórmula de que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, si el objeto se mueve a velocidad constante, la aceleración es cero. Por ende, esto es cero. Y toda masa multiplicada por cero te va a dar cero. Es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje X tendrá que ser igual a cero. Este tipo de problemas entonces no te puede pedir aceleración. ¿Qué es lo que nos pide entonces? Nos pide la fuerza. La fuerza con el cual el objeto, el trineo, está siendo jalado por una pendiente de 30 grados de inclinación y un coeficiente de fricción de 0.025. Es decir, es un trineo que se está deslizando o está siendo jalado sobre el hielo, ¿de acuerdo? En una pendiente. Muy bien. Paso número 1 y el paso más importante es nuestro diagrama de cuerpo libre. Veamos. Ahora nuestro cuerpo está inclinado hacia acá. Este es el eje X y este es el eje Y. Y como este es el eje Y, aquí tenemos nuestra fuerza normal. Bien, evidentemente, si lo vemos así, este es el X. Esto es positivo, esto es mi X negativo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuántas fuerzas tenemos? Pues tenemos primero la fuerza hacia acá con la que está siendo jalada y esta es la que desconocemos, este ángulo que nos dice que son 35 grados. Si está siendo jalado hacia allá, evidentemente hacia acá tenemos una fuerza de resistencia, ¿de acuerdo? Que es FK. Y finalmente tenemos nuestro peso. Nuestro peso dijimos que siempre está en el eje separado del eje Y, es decir, si este es el eje Y, entonces el ángulo de inclinación de los 30 grados de mi peso tendrá que estar ahí, ¿de acuerdo? Bien, yo quiero calcular ahora la fuerza. La masa de este objeto es de 70 kilogramos. Si nosotros multiplicamos 70 por 9.81, tenemos entonces un peso de 686.7 newtons. Muy bien, 686.7 y esto es nuestro ángulo. Perfecto. Vamos a sacar nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X. Como ya expliqué, nuestra sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Muy bien. ¿Quiénes tenemos en el eje X? Bueno, primero, si te das cuenta, en el eje X positivo ahora tienes a la fuerza de fricción. No siempre la fuerza de fricción es negativa. La fuerza de fricción se define como la fuerza que se opone al movimiento. Si se está moviendo en el X negativo, pues la fuerza de fricción tendrá que ir forzosamente en el X positivo. Así de sencillo, nada más. Entonces, esto es Y, esto es X positivo, esto es X negativo y X positivo. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza de fricción será positiva. Aquí tenemos un cateto adyacente para formar mi triángulo rectángulo de esa fuerza. Este componente es cateto adyacente, por lo tanto será coseno, es decir, menos F coseno del ángulo, que es esta fuerza que yo veo aquí.
Y luego, finalmente, tenemos otra fuerza. Este es el eje X. Entonces, el componente paralelo al eje X es este. Este es W en X, es decir, es el componente X de mi peso. ¿Qué cateto es? Es cateto opuesto. Por tal razón, si es cateto opuesto, es seno. ¿Qué parte está? Está en el positivo de mi eje X, por lo tanto le voy a poner más W, seno del ángulo es igual a 0. Si te das cuenta es algo diferente ahora porque la inclinación está hacia el otro lado. Es decir, ahora se mueve en el eje X negativo y todo lo demás me queda en el eje X positivo. No importa si es positivo, no importa si es negativo. Lo importante es que sepas que uno se mueve al contrario del otro y que hay que sumarlo o que hay que restarlo. Ese es el chiste de la segunda ley de Newton. Ok, vamos a ir sustituyendo entonces. Bien, ¿cómo calculamos la fuerza de fricción? Μk por N menos... Bien, lo vamos a sustituir de una vez. Esto es μk por N, entonces, al ser μk por N, nosotros decimos 0.025 por la normal misma que no tenemos como en todos los casos. Menos la fuerza, pero ahora tampoco conozco la fuerza. Por coseno de 35, que es mi ángulo, más el peso ya lo conocemos, 686.7, seno de mi ángulo, este ángulo que se inclina es 30 grados y esto es igual a 0. Muy bien, ahora resulta que tenemos dos incógnitas. Tenemos tanto la normal como la fuerza. Cada vez que tienes dos incógnitas, no hay otra opción. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De acuerdo? Bien. ¿De dónde vamos a sacar la otra ecuación? Pues del eje Y, que es lo único que tenemos. Vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en Y también vale 0. Ok, ¿quiénes están en Y? Pues está la fuerza normal, está el Y positivo, el Y negativo. Entonces, la fuerza normal será positiva. ¿Quién más está en Y? Pues está mi componente Y de la fuerza, es decir, está en la parte positiva de las Y's más Fy. ¿Y quién más? Pues está mi cateto adyacente. ¿De quién? Del peso, es decir, pero está en el lado negativo de las Y's, entonces menos W en Y es igual a 0. Muy bien, entonces tenemos la normal más F en Y, es decir, el componente en Y, si te fijas, es el cateto opuesto. Al ser el cateto opuesto, entonces es seno. Por lo tanto, tendremos entonces F seno del ángulo. Muy bien, ¿qué ángulo es? Más F, y entonces será seno de 35 menos W, o el componente en Y, que es este, W en Y, ahora es cateto adyacente mi peso, por lo tanto, al ser cateto adyacente será coseno, y será entonces menos W, que es 686.7, menos 686.7, coseno del ángulo, que son 30, y es igual a 0. Y entonces me quedan mis dos incógnitas aquí, la normal y la fuerza. La normal y la fuerza, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuál es la forma más sencilla de resolverlas? Es por el método de sustitución. Es decir, despejas uno y lo sustituyes en el otro. ¿A quién vamos a despejar? Pues a la normal. Si yo despejo a la normal, es decir, me queda 686.7 coseno de 30, que es 594, serían menos 500, bueno, la normal, vamos haciéndolo por partes. El seno de 35, el seno de 35 es más 0.57, ese es el seno de 35, y
F menos 686.7 coseno de 30 les dan 594.69 es igual a 0. ¿Ok? Si yo despejo la normal de aquí, entonces me queda 594.69 menos 0.573F. Muy bien, me quedan en función de F, es decir, me queda la F ahí. Obviamente es un método de sustitución. Quiere decir que ahora la normal, voy a poner todo esto de ahí, me quedaría de la siguiente manera. 0.025 por la normal. ¿Cuánto vale la normal? La normal vale 594.69 menos 0.573F. Eso vale mi normal, así la dejo. Ahora, coseno de 35 por F. ¿Cuánto es el coseno de 35? El coseno de 35 es 0.819 menos 0.819F. Eso es esto de aquí. Y luego más 686.7 seno de 30, que me dan 343.35. Eso es esto de aquí. Y todo eso, pues evidentemente es igual a 0. Bien, ¿qué tenemos? Pues tenemos una multiplicación de monomio por polinomio, es decir, este por este y este por este. Voy a borrar la parte de abajo para que tengamos espacio. Entonces, cuando yo multiplico 0.025 por 594, ya lo tengo por aquí, me dan 14.86, perdón, y luego 0.025 por 0.573 me dan menos, más de aquí por menos 0.014F. ¿Por qué F? Pues porque a ese valor no lo tengo, entonces sigo teniendo, nada más tengo el 0.025 por 0.573, me dan 0.014 por la F que yo no tengo, menos 0.819F más 343.35 y esto es igual a 0. Ok, ya se convirtió en una ecuación de una sola incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? La F. Estas dos yo las puedo sumar y entonces yo tengo menos 0.833F. ¿Y qué otra cosa puedo sumar? Pues los valores de este, y eso me dan más 358.21 y esto es igual a 0. Esto es una ecuación de primer grado en el cual despejas a F, ¿cierto? Pasas a la F del otro lado, para los que no recuerden hacerlo, me queda 358.21, esto es negativo, pasa a positivo, F, si esto está multiplicando, evidentemente esto tiene que pasar dividiendo, y entonces 358.21 entre 0.833, te queda una fuerza de 430 newtons. Es decir, en esta ocasión trabajamos con un sistema de dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas, tanto la normal como la fuerza. ¿Por qué? Porque no tenemos aceleración. ¿Por qué? Porque era un sistema a velocidad constante. Muy bien, jóvenes. Pues hasta aquí llegó este video, espero les sea útil para su temporada de exámenes. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.